Hoy, te lo resumo así nomás. Son of a bitch. La saga de Depredador. Esta es la historia de la raza de depredadores. Unos extraterrestres re malos y re poderosos y re insistentes que cada tanto vienen a la Tierra a matar gente. Estos bicharracos tienen múltiples poderes, tales como volverse medio invisibles, tener una visión esta, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre, esa visión que ves las temperaturas. El poder de imitar voces, el poder de autooperarse, el poder de tirar rayos, el poder de tirar arpones, el poder de tirar unos discos filosos. Y así como tienen poderes, tienen debilidades. Tienen dos. Primero, no matan nenes. Y la segunda debilidad es la misma de la mayoría de los villanos de Hollywood. Preferir tirar a sus víctimas por un costado en vez de arrancarle la cabeza. La cosa empieza en Depredador 1. Son of a bitch. El bicho cae en el medio de una selva latinoamericana en la que justo, o no tan justo, está el héroe más eficaz de mediados de los 80, Arnold Schwarzenegger. Knock, knock. Él está en la selva por otro motivo que no vale la pena detallar, junto a su descartable grupo de compañeros, de los cuales solo vale la pena mencionar a Apolo, porque mide su masculinidad con Arnold usando la fuerza de sus brazos. Son of a bitch. Huh? Okay. Never did know when to quit, huh? En fin, la película no tiene mucha más trama que esa, ¿qué querés que te diga? Los pibitos llegan a la selva y Depredador se pone en modo Psycho Killer y empieza a matar a todos los personajes secundarios. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Better run away. Oh, take it easy. Al final lo está por matar a Arnold, pero ahí piensa que es mejor enfrentarse en un mano a mano. ¿Por qué? Y yo como mierda voy a saber. Y la verdad que no importa por qué, lo importante es que hay pelea. La pelea la pierde Arnold y el depredador está a punto de matarlo, pero en vez de matarlo piensa que es mejor no matarlo y pararse oportunamente justo abajo de un tronco que está colgado, así Arnold le queda al pelo para aplastarlo. Al final el bicho se autodestruye y la humanidad vive feliz para siempre. Para siempre no, porque la cosa sigue en Depredador 2, la venganza del depredador. Son of a bitch. La acción se traslada ahora a Los Ángeles, donde hace un calor de cagarse y la guerra con los narcotraficantes está cada vez más picante. Ellos son unos locos de mierda que disparan ametralladoras a dos manos y toman merca así, re exagerados. Pero tranquila ciudad de Los Ángeles, porque ustedes tienen al mejor y más sobreactuado policía, Danny Glover. En algún momento del año apareció un depredador y por algún motivo que se me escapa y que la verdad me importa un carajo, se instaló en Los Ángeles y se encaprichó con matar narcotraficantes latinoamericanos. Así empieza la segunda matanza de la saga. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Better run away. Hay otra matanza más en la película y transcurre en un subte, pero la verdad es que es muy incómoda de ver porque metieron una luz estroboscópica y van mechando con la mirada esta del depredador, así que no se entiende una mierda. Más o menos habrán sido 6 muertes más, ponele. La cosa es que hay una interna entre la policía y el FBI, porque el FBI no quiere que Glover se meta, pero Glover se mete igual y los jefes le gritan, pero eso no importa. También hay un mambo místico con uno de los narcos jamaiquinos que hace una macumba, pero tampoco importa. Lo que sí importa es que Glover y el depredador se encuentran y se enfrentan en una super batalla super final.
posta es que el depredador muere. Pero, justo ahí aparecen otros depredadores que estaban ahí camuflados. Entonces Glover piensa, me parece que acá me van a cagar matando. Pero no, Glover, tranquilo, lejos de eso. Lejos de matarlo, los depredadores lo perdonan y hasta le dan un premio. Después se cargan el muertito y se van a la mierda. Y la humanidad vive feliz para siempre. Va, para siempre no, porque la cosa sigue en Depredador 3, la batalla final. Son of a bitch. Acá seguimos la historia del pianista, un militar que estaba lo más tranquilo hasta que lo tiran de un avión con un paracaídas que se abre de pedo. Cae en el medio de la selva y se encuentra con un grupo de eclécticos personajes que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. El único destacable es Machete porque es Machete, aunque no hace un choto, ni siquiera me da pie para usar su meme. La cosa es que todos tienen algo en común, son todos asesinos que estaban lo más tranca en sus casas y de repente aparecieron ahí en el planeta de los depredadores que fueron teletransportados por ellos mismos con su oportuno poder de teletransportar gente. Todo eso para cazarlos y aprender de sus habilidades para matar. Y bueno, ¿para qué dilatar más este asunto? Si ya sabemos lo que va a pasar. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run. En un momento el pianista se encuentra con un depredador maniatado. Porque no te conté. Hay dos especies de depredadores, uno más grande y otros más chicos. Entre los dos grupos está todo mal. Por eso ese depredador está ahí maniatado. La cosa es que el pianista lo libera y le dice, che depredador, ¿me prestás tu nave para volver a la Tierra? Dale, sí, de una, le contesta el depredador. Y se la presta. Y el pianista se va a la mierda, pero otro depredador más malo le explota la nave. Y el pianista muere. Pero al toque nos enteramos que él... La cosa termina con él y con esta piba escapándose y viendo cómo llega gente nueva al planeta. Y seguro que van a vivir felices para siempre. Para siempre no, porque la cosa sigue y termina, espero que para siempre, en Depredador 4. Ahora es personal. Son of a bitch. Esta película parece que transcurre antes que la anterior, pero qué sé yo, no importa tanto. Acá seguimos las aventuras del agente Murphy, que después de atrapar a Pablo Escobar, lo mandaron a matar más narcotraficantes latinos. Pero su visión se ve interrumpida por la llegada de un nuevo depredador, que, como es su costumbre, se carga unos muertos más. A quien no puede matar es a Murphy, que aprovecha el descuido para afanarse el casco y el brazalete del depredador porque parece que son objetos muy importantes. Tan importantes que Murphy le encarga a un viejo borracho de un bar que se las mande por correo a la casa. Afortunadamente para todos, el paquete llega intacto, donde oportunamente lo recibe el hijo de Murphy, que oportunamente tiene una especie de autismo tipo Rayman y oportunamente tiene la habilidad de descifrar los códigos alienígenas y llama a una nave con otros depredadores. Increíble. A todo esto, hay un científico que estudia a los depredadores y tiene atrapado al depredador que cayó al principio. Contrata una doctora para que le dé una mano, pero el depredador se despierta y acá agárrate de tu cuñado porque se viene la escena más psycho killer de todas las escenas psycho killer. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better. Everything okay back there? A todo esto, Murphy se hizo amigo de un grupo de excombatientes que quedaron todos retocados de la cabeza y juntos le salvan la vida a la doctora. Ella se despierta en una habitación sola, rodeada con estos tipos que están clínicamente locos y en vez de irse a la mierda decide quedarse con estos locos que recién conoció. Y ahí se van todos a la casa de Murphy a buscar las cosas, pero se desayunan con que el pibito se la llevó. Entonces él lo va a buscar dejando sola a su ex mujer en la casa con todos estos tipos que están clínicamente locos que recién conoció. Y cuando encuentra al hijo, lo deja al cuidado de todos estos tipos que están clínicamente locos que recién conoció. Un tipazo Murphy. La cosa es que cuando el depredador los está por matar, cae otro depredador más grande y lo mata a él. Y después de eso protagoniza su propio montaje de muertes. Run, 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 run away. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Entonces acá, gracias a la doctora, descubrimos varias cosas. 1. Los depredadores matan gente para mezclar su ADN y así volverse más fuertes. 2. El depredador que vino al principio en realidad vino a ayudar a los humanos. 3. El personaje de la doctora solo está ahí para tirar esa información y para demostrar que el título de todas las películas de la saga están mal. That's not a predator, that's a sports hunter. A predator kills its prey to survive. And what you're describing is
More like a bass fisherman. Why didn't anybody say anything about this before? La cosa es que el bicho se lleva al pendejo porque es el más inteligente del planeta. Los que no son nada inteligentes son estos tres porque se tiran arriba de la nave. Murphy zafa de caerse porque oportunamente el bicho activa el escudo de fuerza y oportunamente queda un espacio para que él se meta. El que no zafa es este, que se muere. Y tampoco zafa este, que también se muere. Bueno, en realidad esa no fue culpa del depredador. Y este tampoco, le pasó por Gil. Así que 2 muertes menos. En fin, para no dilatar mucho más las cosas porque es todo bastante predecible, Murphy mata al depredador. La cosa termina con los militares descubriendo que el primer depredador, el bueno, les dejó un regalo para que se defiendan cuando haya un futuro ataque. What the hell is that? That's my new suit, Bubba. I hope they got it in 42 long. Esto fue la saga de Depredador resumida así nomás. El contador de muertes para ellos quedó en 59 y le ganó a la raza de aliens. Veremos cómo termina la cosa en Alien vs Depredador, pero eso será más adelante porque me hinché las bolas de ver a Alien y de ver a Depredador. De lo que no me hinché las bolas es de que le pegues a este video una me gusteada y una suscribida y una compartida y que me sigas en Instagram que tengo Instagram y que me sigas en Twitter que tengo Twitter. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.